Creías que la suerte te sonreía. Una beca, un sorteo ganado, el día perfecto. Pero una llamada lo quema todo. Tus padres murieron. Ahora, con 23 años, tenés que criar solo a tu pequeño hermanastro. La valla que te protegía se hizo cenizas y los buitres ya están rodeándote. ¿Cómo vas a sobrevivir? La valla que protegía al prota se vino abajo. Vos levantá un muro contra el algoritmo con tu like y ayudá a que esta historia no se quede sola. Hay días en los que todo fluye con una facilidad asombrosa, como cuando abrís un huevo y te encontrás con 2 yemas, o como cuando un pibe tan chiquito como Shiha devora su desayuno con una energía que contagia. Para nuestro protagonista, la vida se sentía así en ese momento. Una racha de buena suerte inexplicable lo envolvía. Primero fue ganar una pizza con gaseosa en un sorteo online, y casi al instante recibió la noticia de que había sido el primero de su departamento en obtener una beca. Todo iba tan bien que casi se sentía irreal. Lleno de alegría, alzó a Shiha en sus brazos, compartiendo la emoción de las buenas nuevas y pensando en lo orgullosos que estarían su papá y su madrastra. El pequeño, con sus balbuceos y su mirada curiosa, parecía estar felicitándolo, y él lo tomó como un buen augurio. Pero la vida, a veces, usa las rachas de suerte como una especie de preparación, una advertencia silenciosa antes de que llegue la tormenta. El teléfono volvió a sonar, rompiendo la burbuja de felicidad. Una voz seria al otro lado de la línea le preguntó si era el hijo de Lee Sang-hook y le dijo que fuera al hospital de inmediato. De un momento a otro, el mundo luminoso se tiñó de oscuro. Toda esa buena fortuna que había acumulado solo servía de antesala para la gran tragedia que se avecinaba. Lo que encontró en el hospital fue un golpe demoledor. Sus padres, su papá y su madrastra habían fallecido. El doctor le explicó con pesar que un fragmento de la suspensión de un camión, una pieza que se desprendió en la autopista, había impactado el auto de su papá, matándolo en el acto. Poco después, una serie de pequeños accidentes, como lo llamó el destino, también se llevó la vida de su madrastra. En el funeral, rodeado de coronas de flores blancas y murmullos de consuelo, nuestro protagonista apenas podía procesar la realidad. Las palabras de aliento de los amigos y familiares, aunque bien intencionadas, se sentían huecas, incapaces de llenar el vacío que lo consumía. Solo quería que dejaran de hablar. Por venir, no pude llorar aunque quisiera. No quería que Shiha, que aún era muy joven en ese momento, viera llorar a su hermano mayor. ¿Sabría Shiha que no podría volver a ver a sus padres nunca más? ¡Oh cielos, mira a este niño! Que la única familia que le quedaba bajo el cielo éramos nosotros dos. Es tan precioso. Digo, ¿qué clase de niño es este tan tranquilo? Ni siquiera hizo un berrinche, ni siquiera actúa acorde a su edad, ni siquiera sonrió una vez. Parecía que aún no podía hablar. ¿Es eso? ¿Autismo? De ninguna manera, no puede ser. Este chico puede decirlo todo. ¿Podría ser cierto? Sí, de verdad. Puedo oírlo susurrar. Dejaron a un niño tan pequeño. ¡Qué lamentable! ¿Cómo podrían 2 niños vivir solos? ¿Hay alguien que pueda cuidarlos? Shi-hyuk es un adulto, sin embargo. ¿Qué quieres decir? Acaba de cumplir 23. ¿Cómo puede un estudiante universitario tan joven cuidar a un niño? Y ni siquiera están relacionados por sangre, así que Shi-hyuk realmente tiene que cuidarlo. No deberías decir eso. Es doloroso escucharlos. Es decir, ¿estoy equivocado? Disculpen. Shi-hyuk viene. Hace bastante tiempo que dejé de fumar. No puedo evitarlo hoy. ¿Sabes, cuñada, tía, tío, qué hay de ella? Ella tenía seguro, ¿verdad? Es decir, deberían tener un seguro de defunción. ¿De verdad? ¿Y qué si lo tenía? No, es solo que los niños aún son pequeños y son bastante caros de criar, por eso. ¿Y si les pedimos que nos presten el dinero por un tiempo, ya que estos días son difíciles, y nosotros cuidaríamos a los niños? ¿No es bueno para ambas partes? Podríamos devolverlo tan pronto como sea posible. ¿Cómo puede gente así ser mi familia? Esas personas son peores que extraños. Sí, entonces deberías hablarlo con Shi-hyuk. Tener beneficios no estaría mal, ¿verdad? Ok. La valla que mis padres habían construido para protegernos se vino abajo con la dura realidad del mundo. Sentado junto a Do-hwan y todavía con el brazalete de luto, el protagonista, a quien llamamos Shi-hyuk, se sentía en la cuerda floja. Do-hwan, preocupado, le preguntó cómo estaba y la respuesta fue obvia: no, para nada. Era un momento difícil, pero la conversación se puso más seria cuando Do-hwan le preguntó qué pensaba hacer ahora.
Shiyuk consideraba dejar la universidad, pero la idea de abandonar sus estudios por la situación económica no lo convencía del todo. Los gastos lo ahogaban, la cuota de la universidad, los gastos de la casa y, por si fuera poco, los futuros estudios de Shiha. La frustración lo invadió por completo. «Maldita sea, ¿por qué mi vida es así?», se quejó llevándose las manos a la cabeza. En ese momento, la mente de Shiyuk voló a su propia niñez. Recordaba cómo de chico lo habían compadecido por crecer sin madre. No quería que Shiha pasara por lo mismo. Con la pérdida de sus dos padres, Shiha solo lo tenía a él. «No voy a dejar que Shiha crezca como yo», se dijo a sí mismo con una determinación que lo hizo descartar cualquier ayuda de otros parientes. Él era el único que podía proteger a Shiha ahora. Mientras hablaba con Do-hwan, sus ideas se fueron aclarando. Sí, iba a cuidar de Shiha hasta que creciera, no importaba qué. Pero la voz de Do-hwan lo trajo de golpe a la realidad con una pregunta que lo dejó pensando. ¿Y a vos? ¿Quién te va a cuidar? De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la sala. ¡Guau! Se escuchó a lo lejos. Shiyuk sintió un escalofrío. Era Shiha. Corrió desesperado por los pasillos, el corazón latiéndole a 1000. Cuando lo encontró, Shiha estaba llorando sin consuelo, algo que casi nunca hacía. Cuando lo encontró, Shiha estaba llorando sin consuelo, algo que casi nunca hacía. ¿Será que el pequeño finalmente había entendido que sus padres no iban a volver? ¿O que Shiyuk era ahora lo único que le quedaba? Sin dudarlo, Shiyuk lo abrazó fuerte, mientras le prometía estar ahí para él. Y así, en medio de ese abrazo, Shiha alzó la voz, no para llamar a mamá o papá, sino para decir Hyung, el nombre de su hermano. ¿Será que el pequeño finalmente había entendido que sus padres no iban a volver? ¿O que Shiyuk era ahora lo único que le quedaba? Sin dudarlo, Shiyuk lo abrazó fuerte, mientras le prometía estar ahí para él. Shiyuk sintió el pequeño cuerpo de su hermano temblar. Shiha seguía llorando, pero ahora, entre sollozos, volvía a repetir Hyung. Era desgarrador, pero a la vez una confirmación. Su hermanito lo estaba reconociendo como su única familia. Shiyuk lo apretó más, prometiéndole que todo iba a estar bien, que él estaría ahí. Pero en su interior se preguntaba, ¿me está consolando a mí? Desde el momento en que esas manitas lo tocaron y su voz dijo Hyung, Shiyuk supo que estaba atado a él. «Te voy a proteger», pensó con una determinación férrea. «Voy a ser tu escudo, tu barrera contra todo». Después del funeral, la vuelta a casa fue agridulce. Shiyuk cargaba a Shiha, que ya no lloraba, y una bolsa con pertenencias. Al pararse frente a la puerta, sintió un nudo en el estómago. Sabía que sus papás ya no estaban en esa casa, y entrar se sentía pesado. Pero Shiha, con la inocencia de un niño, no lo pensó dos veces y corrió adentro apenas Shiyuk abrió la puerta, dejando a Shiyuk un poco sorprendido por la velocidad. Mientras Shiyuk lo seguía, se quedó quieto un segundo. Por un instante, el pasado lo golpeó. Vio a sus padres, sonrientes, jugando con un Shiha bebé. Una punzada de dolor. Las lágrimas brotaron y tuvo que secarse los ojos. Pero entonces la voz de Shiha lo sacó del trance, gritando alegremente «hermano», mientras jugaba con sus juguetes. Shiyuk miró a su hermanito y una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Sí, sus padres ya no estaban, pero lo tenía a Shiha. Él era su razón. Al entrar del todo, la casa se sentía vacía, pero no había tiempo para la tristeza. La realidad golpeó con fuerza en forma de papeleo. Shiyuk tuvo que empezar a lidiar con una montaña de documentos, certificados de defunción, facturas médicas, pruebas de parentesco, llamadas, faxes, trámites interminables. Y lo peor, llegó con la noticia de la investigación del accidente. El culpable no había sido encontrado, lo que significaba que el seguro del auto no cubriría nada. La ya abrumadora carga económica se hizo insostenible. La noticia de la investigación del accidente, el culpable no había sido encontrado, lo que significaba que el seguro del auto no cubriría nada. La ya abrumadora carga económica se hizo insostenible. Shiyuk tuvo que enfrentar la cruda realidad cuando un agente le confirmó que, por las regulaciones, el seguro del auto no pagaría un centavo. La noticia lo golpeó fuerte, dejándolo sin aliento. De vuelta en casa, con números y papeles frente a él, Shiyuk se dio cuenta de la magnitud de la situación. Cifras como los 150 millones de wones del seguro de vida de sus padres, los 350 millones de wones de la hipoteca y la cuota mensual de 1.3 millones bailaban en su cabeza.
¿Realmente criar a un chico costado 800 millones? La idea de tener que vender la casa para salir a flote empezó a tomar forma, mientras veía a Shiha jugar inocentemente, ajeno a todo. En esos momentos, la ausencia de sus padres se sentía más que nunca. Eran ellos quienes, con su presencia, lo hacían todo posible. Pero entonces Shiha lo llamó. Con una sonrisa forzada pero sincera, Shiyuk se agachó. El pequeño le ofrecía una caja de pañuelos vacía, y Shiyuk no pudo evitar conmoverse. Ver la cara de su hermano, la misma que le daba fuerza a sus padres, encendió una chispa. Tenía que dar lo mejor de sí para que esa luz en los ojos de Shiha nunca se apagara. Con esa determinación, Shiyuk le propuso jugar juntos a rellenar la caja, prometiéndole que lo harían de a poquito, juntos. Así, entre pequeños momentos de ternura, la preparación para la mudanza empezó de verdad. Shiyuk recorría la casa llena de cajas sin saber bien por dónde empezar. Shiha, a su manera, intentaba ayudar sacando libros de las cajas. Shiyuk, con una sonrisa, le explicó que solo podían llevarse lo necesario. Pero la ayuda del pequeño terminó en un estruendo de libros por el suelo. Shiyuk corrió, el corazón en la boca, pero Shiha estaba bien. Un suspiro de alivio se le escapó. ¿Cómo iba a retarlo si solo quería ayudar y encima era tan lindo? Para evitar más desastres, Shiyuk le propuso guardar un juguete en la caja para que Shiha tuviera algo propio para empacar. Mientras limpiaba el desorden, Shiyuk encontró el viejo portátil de su padre. Lento y obsoleto, decidió que era hora de deshacerse de él, otro objeto que se iba a la pila de cosas para tirar, sin saber que Shiha lo observaba atentamente desde atrás. Justo en ese momento, Shiha apareció con el portátil en brazos, llamando a su hermano. Shiyuk, sorprendido, intentó quitárselo, explicando que no era un juguete. Pero el pequeño se aferró con fuerza y al ver los ojos de Shiyuk, soltó un claro «¡Papá!». Fue ahí cuando Shiyuk entendió. Shiha sabía que era de su padre y no quería que lo tiraran. Decidió que no podía obligarlo a deshacerse de algo tan significativo y en su lugar le pidió que lo guardara en la caja de la mudanza. Shiha, con toda la inocencia de un niño, intentó meter el portátil en la caja, pero terminó cayendo de cabeza adentro. Shiyuk se alarmó un segundo hasta que vio a su hermanito asomarse con esa carita de sorpresa. La escena era tan tierna que Shiyuk no pudo evitar sacar su celular para grabarlo. Se olvidó un poco de la mudanza y mientras empujaba la caja con Shiha dentro, le preguntó si quería jugar a los carritos. Shiha, encantado, respondió que sí. Después de un rato de jugar a ser un tren y hacer ruidos de auto por toda la casa, Shiyuk estaba agotado, preguntándose cómo era posible cansarse tanto sin haber hecho nada útil de verdad. Acostado en el suelo, vio a Shiha señalar hacia un punto vacío. Cuando le preguntó qué miraba, el niño solo dijo «Mamá». Shiyuk se levantó de golpe, preguntándole a Shiha si extrañaba a su mamá. El pequeño asintió y volvió a señalar. Esta vez, Shiyuk siguió su mirada y vio la tableta gráfica que su madrastra usaba para trabajar. Shiha, ya en brazos de su hermano, le preguntó si también podían guardar ese objeto en la caja. Shiyuk sonrió, conmovido, y decidió añadir la tableta junto al portátil. Se dio cuenta de que, aunque él había pensado en tirar ambas cosas, para Shiha eran recuerdos valiosos de sus padres. Una prueba de lo diferentes que eran sus pensamientos a pesar de ser hermanos. No pasó mucho tiempo antes de que el timbre de la puerta lo sacara de sus pensamientos. Al abrir, Shiyuk se encontró con Do-Hwan, su amigo, que apareció con una bolsa llena de donas, como si fuera el delivery del momento. Shiyuk, todavía con la guardia alta, intentó cerrarle la puerta, pero Do-Hwan no se rindió tan fácil. Al final, los tres terminaron sentados en la sala, con Shiha feliz comiendo sus donas, mientras le preguntaba a Do-Hwan con su inocencia de niño cuál era la verdadera razón de su visita. Shiyuk no se anduvo con rodeos y le preguntó qué estaba pasando. Do-Hwan, directo, sacó a relucir el tema de la universidad. Insistió en que Shiyuk no podía dejar sus estudios ahora que estaba en una universidad tan prestigiosa y que le aseguraba un buen futuro laboral. Pero Shiyuk, firme en su decisión, le dijo que no iba a volver, que tenía que cuidar de Shiha. Su hermano menor, con una dona en la boca, murmuró que era una pena, que había ido a la escuela gratis hasta ahora, sin saber que replicaba el pensamiento de su hermano mayor. Do-Hwan, sin inmutarse por la negativa de Shiyuk, dijo que tenía una solución para que pudiera estudiar, trabajar y cuidar a Shiha al mismo tiempo. Y su gran idea era el centro de cuidado infantil Kangin.
Shiuk se sorprendió, porque ese lugar era solo para profesores y personal de la universidad. Pero Do-hwan, con una sonrisa pícara, le explicó que se las había arreglado para conseguirle un lugar a Shiha. La idea era simple pero genial. Mientras Shiha estuviera en la guardería dentro del campus, Shiuk podría ir a clases, conseguir una beca por mérito, y Do-hwan incluso le había conseguido un trabajo a medio tiempo con la ayuda de un profesor. Así, Shiuk podría pagar las cuentas, estudiar y, lo mejor de todo, ver a Shiha cuando quisiera, ya que la guardería estaba a solo unos pasos. Al escuchar todo, Shiuk no podía creerlo. En un momento donde sus propios parientes les habían dado la espalda, Do-hwan había movido cielo y tierra para ayudarlos. La gratitud lo invadió, dejándolo sin palabras. Solo pudo mirar a su amigo y decirle, con el corazón en la mano, lo agradecido que estaba. Do-hwan, con su característica sonrisa, le dijo a Shiuk que no necesitaba darle las gracias. Bastaba con que lo recompensara con una sonrisa grande, muy grande en el futuro. Quería verlo feliz, sin la pena en la cara que se veía ahora. Y como si la situación no fuera ya emotiva, Shiha se acercó con un donuts de fresa en forma de corazón y se lo ofreció a Shiuk. El pequeño quería que su hermano lo comiera, que disfrutara de algo rico. Shiuk tomó el donut, sintiendo que su corazón se apretaba de emoción por tanta bondad junta. No podía creer el apoyo que tenía. Le dio una mordida al dulce que, en ese momento, le supo a gloria. Volvió a agradecer, esta vez con una sinceridad que le salió del alma. Poco después, Shiuk y Shiha se mudaron a su nuevo departamento, un lugar más pequeño de 2 habitaciones cerca de la Universidad Kangin. Este nuevo hogar, aunque lejos de los lugares de juego habituales de Shiha, estaba estratégicamente ubicado para el futuro de Shiuk. Do-hwan había sido clave en encontrar el lugar, asegurándose de que el contrato de alquiler fuera estable por 5 años y que el edificio estuviera bien mantenido, con vecinos responsables. No quería que el entorno afectara a Shiha, pensando en la importancia de un buen vecindario para los chicos. Shiuk, viendo el cuidado de Do-hwan, firmó el contrato. La mudanza fue rápida, no tenían muchas cosas. Con Shiha en brazos, Shiuk miró su nuevo hogar, un espacio lleno de luz, y le explicó al pequeño que ese sería su nuevo nido. Shiha, con su inocencia, repitió, «nuestro hogar», sellando el inicio de esta nueva etapa. Con el hogar asegurado, Shiuk se dirigió a la universidad. Tenía una reunión con el decano de Lengua y Literatura coreana. Do-hwan, siempre un paso adelante, ya había hablado con el profesor sobre una oportunidad de trabajo de medio tiempo para Shiuk. Al entrar a la oficina, el profesor lo recibió con una sonrisa amable. Le ofreció una bebida y con tono sincero se disculpó por no haber estado presente en el funeral de sus padres, explicando que estaba fuera del país. Expresó su empatía por la difícil situación que Shiuk estaba atravesando, reconociendo el peso de sus nuevas responsabilidades. El decano también le preguntó por su hermano menor, Shiha, y Shiuk le contó que estaba quedándose temporalmente con Do-hwan. Una imagen le vino a la mente. Do-hwan, alegre, alzando a Shiha y prometiendo que lo cuidaría muy bien, mientras Shiuk aún sentía la punzada de la preocupación. De vuelta en el presente, el decano le mostró a Shiuk un gráfico con sus excelentes calificaciones de semestres anteriores, asegurándole que la matrícula no sería un problema este periodo. Shiuk, sin embargo, se sinceró, diciendo que le sería difícil mantener ese nivel de estudio con todas sus nuevas obligaciones. Pero el decano, comprensivo, le dijo que no se preocupara por las recomendaciones para las becas. Es más, le reveló una sorpresa. Iba a recibir una beca adicional, una que se acababa de crear. Shiuk, impactado, preguntó si se estaba enterando por primera vez. El decano explicó que esta beca era financiada por antiguos alumnos para los 3 mejores estudiantes de cada año y que el monto para cada uno era de 1 millón de wones. La suma total, según sus cálculos, era impactante, 12 millones de wones. Shiuk apenas podía creerlo. Aunque el decano insinuó que la mayor parte del dinero venía de un solo benefactor, prefirió cambiar de tema rápidamente. Luego, el decano le propuso un trabajo de medio tiempo. Le preguntó si tenía la intención de seguir los pasos de su padre. Shiuk lo miró pensativo. Recordó una entrevista universitaria donde les había dicho a los panelistas que su padre era traductor y que él quería seguir ese camino, a pesar de haber aplicado a literatura coreana porque su padre había estudiado allí y sus notas le daban para ese departamento.
Incluso había comentado que planeaba sacar sus créditos rápido para prepararse tranquilamente para el empleo en sus últimos años. En esa misma entrevista, con un exceso de confianza juvenil, había ofrecido hablar en inglés, olvidando que estaba postulando al departamento de literatura coreana, lo que le valió una risa interna de los entrevistadores. De vuelta a la oficina del decano, este le dijo que su respuesta en la entrevista había sido muy buena. Le entregó un ejemplo de traducción y le explicó que le enviaría el archivo completo para que lo tradujera para una editorial. Shi-yuk, con una sonrisa, prometió hacerlo apenas llegara a casa. El decano, con un gesto de aprobación, le aseguró que solo lo ayudaba porque veía lo mucho que se esforzaba y que no le daría una oportunidad así a cualquiera. Después de unas palabras más de aliento, le dio una palmada en el hombro. Lleno de una alegría inmensa, Shi-yuk salió corriendo de la universidad apurado. No podía esperar para contarle la buena noticia a Shiha. Apenas llegó al departamento de Do-hwan, donde Shiha lo esperaba, Shi-yuk lo llamó con emoción. Su hermano, que jugaba con un autito, levantó la mirada y corrió a sus brazos. Do-hwan, que estaba con él, comentó con una sonrisa que Shi-yuk estaba siguiendo los pasos de su padre al convertirse en traductor. Shi-yuk, con Shiha en brazos, le confirmó que sí, que todo había salido bien. Había conseguido la beca y el trabajo. Le dio las gracias a Do-hwan con el corazón lleno de gratitud, pero su amigo, restándole importancia, le dijo que entre ellos no había necesidad de tanto formalismo y propuso ir a comer algo. Aunque Shi-yuk por dentro seguía agradecido por el apoyo incondicional de Do-hwan, aceptó con gusto. De camino a casa, entre bromas sobre quién pagaría la comida, la alegría los acompañaba. Ya en su nuevo apartamento, Shi-yuk se dedicó a su hermano. Compartieron el baño, se cepillaron los dientes y después de secarlo y vestirlo, Shi-yuk le leyó una historia de pingüinos hasta que Shiha, agotado, se quedó dormido. Viéndolo dormir plácidamente, Shi-yuk pensó en lo tierno que se veía y, aprovechando el silencio de la noche, se sentó frente a su computadora para empezar con su primer trabajo de traducción. Mientras tecleaba, no pudo evitar la sensación de estar siguiendo los pasos de su padre. Recordó que su papá también había empezado su carrera como intérprete, creyendo que el inglés le abriría el mundo. Y así fue, esa visión le trajo muchas oportunidades, una esposa amorosa, un hijo y hasta ofertas para emigrar. Pero Shi-yuk sabía que las oportunidades, por grandes que fueran, siempre tenían un límite. Precio. Y ese precio, para él, había sido la pérdida de sus padres, un dolor que aún resonaba en el eco de su nuevo hogar, visible en la foto de su padre que se veía de fondo como un recuerdo silencioso de lo que había sido y ya no era. Shi-yuk se perdió en sus pensamientos, recordando cómo la ambición de su padre, aunque le dio reconocimiento mundial, también lo llevó lejos de casa. El tiempo en familia se hizo cada vez más escaso, abriendo una brecha que solo el tiempo agudizó hasta que, inevitablemente, llegó la noticia del divorcio. Después de 3 meses de meditación, declaramos un divorcio de mutuo acuerdo. Resonaban las palabras en su memoria. Fue entonces cuando su padre le dijo, «Ven con papá», y él se fue a vivir con él. Para cuidarlo, su padre dejó su trabajo de intérprete en el extranjero y regresó a Corea para dedicarse a la traducción. Fue una decisión hecha solo por él. Shi-yuk lo sabía. Ahora, viendo a Shiha dormir tranquilamente a su lado mientras él se preparaba para empezar su propio trabajo de traductor, Shi-yuk no pudo evitar sentir un eco de la situación. «Esto debe ser lo que sintió mi papá cuando me miraba a mí, ¿verdad?», pensó, con la misma determinación de hacer todo por su hermano menor. «A trabajar», se dijo con energía, listo para su primera tarea. Puso su dedo sobre el touchpad de su laptop, pero la pantalla se quedó en negro. Nada. Un momento de confusión se convirtió en fastidio cuando se dio cuenta. Su computadora, con solo 2 años de uso, ya no funcionaba. ¿Cómo iba a arreglarla y cumplir con la fecha de entrega? En ese instante se le encendió la lamparita. ¡La laptop de mi papá! Una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Recordó que casi la tira a la basura una vez, pero Shiha lo había detenido. ¡Qué suerte que no lo hizo! Con una nueva esperanza, se acercó al equipo de su padre. Pero justo antes de tocarlo, una descarga eléctrica le recorrió la mano, dejándolo confundido. ¿Qué había sido eso? Shi-yuk no entendía si la estática venía de la laptop o si algo más pasaba. Se sentía mareado, su mente procesando algo fuera de lo normal.
En ese instante de confusión, una figura familiar se le apareció, su padre, sonriéndole y dándole una palmada en la cabeza, como un silencioso «todo va a estar bien». La visión se disipó tan rápido como apareció. Shiyuk se despertó sobresaltado, dándose cuenta de que se había quedado dormido frente a la laptop. Eran las 4 de la mañana. 6 horas durmiendo. Entró en pánico, tenía que enviar ese trabajo urgente. Al volver a la laptop, notó algo extraño. Un texto brillante, como un código, flotaba en el aire, superponiéndose a su visión. Trató de ignorarlo, asumiendo que el cansancio le estaba jugando una mala pasada, y decidió enfocarse en el trabajo. Empezó a traducir, y para su sorpresa, las palabras fluían de una manera que nunca antes había experimentado. La traducción era perfecta, casi automática. En solo 40 minutos había terminado 50 páginas del manuscrito. ¡50! No podía creer lo eficiente que se había vuelto de repente. Justo cuando estaba por enviar el correo con el trabajo terminado, Shiha apareció en la puerta, aún medio dormido, frotándose los ojos. Eran las 5 de la mañana. Shiyuk lo levantó en brazos, con el pequeño señalando la laptop de su padre y llamándolo papi. Con una sonrisa, Shiyuk le explicó que hoy irían al centro de cuidado infantil, donde lo cuidarían mientras él trabajaba y estudiaba. Shujik, con la promesa de llevar a Shiha al centro de cuidado infantil, primero pasó por un local de computación para que le revisaran la laptop de su padre. Aunque el técnico la limpió a fondo, no encontró ninguna falla. Según él, el equipo funcionaba perfectamente. A Shiyuk esto le resultó rarísimo, porque estaba seguro de que algo había pasado después de la descarga eléctrica. Mientras caminaban por la calle, con Shiha de la mano, escucharon a una pareja alabar lo tierno que era el pequeño. Shiha, todo coqueto, los saludó. La pareja comentó lo lindos que eran los bebés filipinos, y Shiyuk, para sorpresa de todos, les agradeció en un idioma que no entendía bien, pero que su boca parecía saber. Cuando la pareja, asombrada, le preguntó cómo sabía que eran de Filipinas, Shiyuk respondió que por su acento y el uso de tagalo. Después se quedó pensando, ¿cómo hizo eso? ¿Será que el golpe de corriente le dio algún tipo de superpoder? A Shiyuk no le terminaba de convencer la idea, pero si lo ayudaba a cuidar a Shiha, no lo veía tan mal. Finalmente, llegaron al centro de cuidado infantil Kangin. Shiha estaba fascinado con los juegos y el lugar. Una señora, la directora, los recibió con una sonrisa. Le explicó a Shiyuk que las cuotas de Shiha estaban totalmente cubiertas por una fundación y que el centro, pensado para los hijos del personal universitario, tenía pocos niños, así que Shiha se sentiría cómodo. Le dio algunas instrucciones para el día siguiente, pidiéndole que trajera ropa de repuesto y que pasara un tiempo jugando con Shiha para que se adaptara. Shiyuk, con el corazón en la mano, preguntó si podía ir a visitarlo cuando lo extrañara, pero la directora le explicó que las visitas inconsistentes solo confundían a los chicos. Resignado, Shiyuk asintió. Se iría a llenar unos papeles mientras ella empezaba a jugar con Shiha. Shiyuk, por su parte, se concentraba en llenar los papeles, contento de ver a su hermanito adaptarse tan bien. La directora elogiaba los dibujos de Shiha, sorprendida por la creatividad del niño para su edad, y Shiyuk sentía un alivio que no esperaba. Cuando terminó el papeleo, la directora le pidió que hablaran un momento a solas. Shiyuk asintió y la siguió a un rincón, mientras Shiha seguía inmerso en sus trazos de colores. La directora, con una expresión más seria, le preguntó por la fecha de nacimiento de Shiha y luego si alguna vez le habían hecho evaluaciones de desarrollo del lenguaje. Shiyuk, confundido, preguntó a qué se refería. La directora le explicó, con tacto, que por su edad el habla de Shiha parecía un poco lenta. Sugirió que una evaluación sería beneficiosa, ya que a veces ignorar esas cosas podía causar retrasos. Las palabras de la directora cayeron como un jarro de agua fría sobre Shiyuk. Se sintió mal, pensando que quizás había sido demasiado optimista, asumiendo que el habla de Shiha simplemente aparecería con el tiempo. Pero la realidad era que él era el único que iba a estar ahí para Shiha, y eso lo llenó de una determinación feroz. No podía permitirse fallarle. Justo en ese momento, escuchó la dulce voz de Shiha llamándolo. ¡Hyunga! Lo buscó con la mirada y lo encontró, para su sorpresa, subido a un tobogán en el patio exterior, riendo y balanceándose. Shiyuk no pudo evitar sonreír. ¡Qué rápido se había subido ahí! Se acercó animándolo a bajar,
«Preparado, listo, ya», le dijo, y Shija se deslizó por el tobogán con una explosión de alegría, directo a los brazos de su hermano. Shiyuk lo atrapó entre risas, bromeando que casi se le escapaba volando. Shija se acurrucó contento en su pecho, llamándolo de nuevo. La escena era perfecta hasta que el celular de Shiyuk sonó, rompiendo el momento. Contestó, confirmando su nombre. Era de K-Media, preguntando por el trabajo de traducción que había enviado. Shiyuk, sorprendido, confirmó que sí, había mandado una muestra. Mientras escuchaba a la persona del otro lado, su expresión cambió de sorpresa a gratitud. Agradeció con sinceridad. Parecía que la muestra de traducción, hecha con sus nuevas habilidades, había sido un éxito rotundo. Cuando Shiyuk finalmente colgó, la alegría lo desbordaba. Se volteó hacia Shija, que estaba a su lado, y con una gran sonrisa le anunció: «Shija ya, pasé la prueba de traducción». El pequeño, sin entender del todo, solo pudo decir un «¿Ah? Significa que voy a ganar plata», le explicó Shiyuk, lleno de entusiasmo. Shija, aunque seguía sin captar la magnitud del logro, soltó un «ah», como si entendiera. Shiyuk lo miró y con un cariño inmenso le dijo: «Voy a ganar mucha plata para poder comprar cualquier cosa que vos necesites». El pequeño, sin embargo, negó con la cabeza y extendió los brazos mientras murmuraba «Honga». Era su forma de decir que le daría cualquier cosa a Shiyuk. Ver la inocencia y el amor de su hermanito, la razón de todo su esfuerzo, hizo que Shiyuk se emocionara hasta las lágrimas, abrazándolo con fuerza y agradeciéndole sus buenas intenciones. Pero el momento de ternura fue interrumpido por la directora del Centro de Cuidado Infantil, que se acercó con una petición. «Disculpad, ¿podemos hablar un momento?». Unos momentos antes, en una oficina de K-Media, un hombre llamado Hong Jin-soo había estado al teléfono. Directo al grano, le había dicho a Shiyuk que, gracias a la recomendación del profesor Kim Ho-sop, querían ofrecerle un proyecto. Como era su primera traducción, el contrato de prueba vendría con la mitad de la tarifa regular, pero con la promesa de que si hacía un buen trabajo, los siguientes proyectos tendrían una mejor paga. Para Jin-soo, al parecer, no había nada importante más allá de los detalles del contrato. De vuelta en casa, ya de noche, Shiyuk seguía con un problema. Su laptop, la que no era la de su padre, volvía a fallar. La había llevado al técnico y estaba perfecta, pero en casa simplemente no quería funcionar. Empezó a sospechar. ¿Será la laptop de mi papá?, se preguntó, mientras el pequeño Shija, sentado en el suelo, volvía a señalar la vieja laptop de su padre llamándola papi. En ese preciso instante, la pantalla de la laptop paterna, que estaba apagada, se iluminó de golpe. Shiyuk se sorprendió al ver un mensaje de actualizando y sincronizando con dispositivos cercanos. ¿Sincronizando? ¿De repente? Lo que sea que estuviera pasando con esa laptop era cada vez más extraño. Y como si fuera poco, su propia laptop empezó a comportarse de forma rara, con la pantalla llena de códigos y fallas. Shiyuk lo entendió de inmediato. Ahora, no solo la vieja laptop de su papá actuaba raro, sino que la suya también estaba recibiendo esa extraña actualización. Ayer había leído el inglés como si fuera coreano, y ahora, para su sorpresa, el coreano se leía como inglés. Era una habilidad que no terminaba de comprender, pero que sin duda podría cambiar sus vidas. Mientras Shija, ajeno a todo, seguía llamando papi a la laptop, Shiyuk se decía a sí mismo que esto era la solución a sus problemas. Si lo hacía bien, podría cubrir los gastos, estudiar y darle a su hermano la vida que merecía. Con esa determinación, Shiyuk cerró la llamada con la que confirmaba una importante reunión para el día siguiente, un encuentro que sellaría su futuro. Al día siguiente, en las oficinas de K-Media, el ambiente era caótico. Los empleados andaban de un lado para otro, agotados. «Ya renunciaron 2 personas, necesitamos a alguien nuevo», se lamentaba una empleada. Entre tanta queja, el gerente, con una sonrisa, algo forzada, anunció que había encontrado al traductor perfecto para el proyecto de La aguja dorada del tiempo, y que el encuentro era ese mismo día. Una de las empleadas, Han Huim, fanática de la novela, se indignó. «¿Pero ese no era mi proyecto?», preguntó. El gerente le explicó que no podían permitirse retrasos y que, aunque ella era fan, la urgencia mandaba. Cuando Han Huim preguntó quién traduciría entonces, el gerente respondió con un nuevo empleado. La sorpresa de Han Huim fue palpable.
¿Un novato para un proyecto tan importante? Pero el gerente le mostró la muestra de traducción de Shiuk, y la verdad es que el estilo era impecable y sencillo. El gerente, además, reveló que el nuevo traductor era nada menos que el hijo del famoso Lee Jang-hyuk. ¿El hijo de Lee Jang-hyuk, el gran intérprete?, preguntó Han Huim, sorprendida. El gerente aclaró que el padre había fallecido, pero que su hijo había demostrado una habilidad innata, casi como si hubiera heredado el talento de su padre. Una idea que, aunque no tenía lógica, sonaba perfecta para justificar el avance del proyecto. Han Huim tuvo que reconocer que con la situación actual de la empresa, usar recursos internos significaba un retraso de 3 meses, así que el gerente decidió seguir adelante y firmar el contrato con Shiuk. Justo en ese momento, se acercó otro gerente, Hong, para preguntarle sobre una reunión urgente con el escritor Taek-soo, que quería discutir un nuevo trabajo con él. Con una sonrisa, el gerente principal lo esquivó, diciendo que él solo estaba de paso para las tareas menores y que el gerente Hong debía encargarse. El gerente principal, sin perder el tiempo en distracciones, le encargó a Han Huim que se encargara del contrato de traducción. Tenía que preparar uno estándar, pero con la tarifa reducida a la mitad, y dirigirse a la dirección que le dio para encontrarse con Shiuk. Han Huim, algo sorprendida por la tarea, asintió y se puso en marcha, no sin antes pensar que quería ver en persona a este novato que traduciría el importante proyecto de La aguja dorada del tiempo. Mientras tanto, Shiuk estaba en el centro de cuidado con Shiha y Do-hwan. Shiha jugaba feliz entre las pelotas de colores mientras Do-hwan se divertía con él, tirándole juguetes. Shi-yuk, algo más serio, le agradeció a su amigo por acompañarlo. La verdad es que llevar a Shiha a las reuniones era todo un lío. Do-hwan se mostró orgulloso del éxito de Shi-yuk, comentando que su traducción había sido tan buena que habían querido firmar el contrato de inmediato. Shi-yuk, con algo de duda, reconoció que no estaba seguro de cómo lo habían elegido tan rápido, asumiendo que la recomendación del profesor Kim Ho-seop había sido clave. Pero la euforia se diluyó un poco cuando Do-hwan le preguntó por la paga. Shi-yuk le dijo que la tarifa era apenas la mitad de lo que era normal. A Do-hwan le pareció poco, pero Shi-yuk, pragmático, lo vio como una pasantía necesaria para empezar en un campo donde se tardaba años en establecerse. Do-hwan, siempre dispuesto a ayudar, se ofreció a cuidar a Shiha para que Shi-yuk pudiera ir tranquilo a la reunión. Así fue como Shi-yuk llegó al café a la hora acordada. Su celular sonó y era un tal K.I. Tae-sung de KI Media. Después de confirmar su ubicación, Tae-sung lo divisó, y mientras Shi-yuk lo miraba con una ligera confusión, él ya lo analizaba con una sonrisa algo engreída, pensando en Shi-yuk como un muchacho que recién empezaba su vida. Ahí, sin más, Tae-sung le dijo que simplemente firmara. Shi-yuk, con una pizca de duda, preguntó si ese era el contrato estándar. El representante, con un aire de superioridad, le explicó los términos. 1.516 manuscritos de 252 páginas, a 2.000 wones cada uno, sumando más de 3 millones de wones. Su única tarea era verificarlo. Con una sonrisa forzada, Tae-sung añadió que 2.000 wones era una tarifa bastante generosa, que muchos otros estarían dispuestos a hacer el trabajo por menos. Shi-yuk asintió, reconociendo que la base era cierta, pero algo en el fondo le decía que no todo estaba bien. Tae-sung, ajeno a los pensamientos de Shi-yuk, se burlaba internamente del novato. Cuando Shi-yuk finalmente habló, preguntando algo con calma, Tae-sung lo interrumpió bruscamente. ¿Acaso estaba buscando problemas? Pero Shi-yuk no se dejó intimidar. Le señaló una cláusula específica. El pago se hará un mes después de la publicación. ¿Por qué no es un contrato por incentivos?, cuestionó Shi-yuk. ¿Y si el libro no sale, quiere decir que no hay pago? Tae-sung se puso nervioso, sin saber bien qué responder. Shi-yuk, con una mirada astuta, le preguntó si pensaba que no conocía los estándares de la industria. El representante, ya sintiendo la presión, intentó excusarse con la situación financiera de la editorial, la necesidad de que el libro vendiera para generar ganancias. Shi-yuk solo lo miró, como si lo estuviera escuchando por primera vez, y luego lanzó su verdadero golpe. Entonces, ¿cómo explicas que faltan detalles importantes en el contrato?, preguntó Shi-yuk. Tae-sung, confundido, no entendía a qué se refería. Shi-yuk le indicó que faltaba la cláusula que aseguraba que el nombre del traductor aparecería en el libro. Tae-sung, al ver que lo habían descubierto, se descompuso. Nunca había visto algo así, aunque sabía que pasaba en la industria. Shi-yuk, ahora con un tono más serio, le dijo: «Discúlpame,
y empezó a recitar cifras como si fuera una lección. En el 2020 hubo 65.000 nuevas publicaciones, de las cuales 13.000 eran libros literarios y 2.700 eran libros traducidos, y de esos solo 500 eran traducciones al inglés. Explicó que si un traductor hace 5 novelas al año, eso suma apenas 100 traductores. Entrar a este mundo era como pasar por el ojo de una aguja. Hay muchos novatos trabajando por salarios bajísimos solo para ganar experiencia. ¿Y vos, Tae-sung, no deberías saberlo mejor?, lo enfrentó Ji-Wook. ¿Está bien explotarlos de esta manera? ¿Así es como hace negocios K-Media? Tae-sung no podía creer lo que escuchaba. Este chico no era solo un novato, sabía demasiado sobre la situación real de la industria. Decidido, Ji-Wook dijo que no podía firmar ese contrato, y como si algo más se le viniera a la mente, se giró hacia Tae-sung y le preguntó: ¿El gerente principal sabe de este contrato? Tae-sung, con la cara pálida, confesó que no. Ji-Wook tomó el contrato, anunciando que lo usaría como prueba. Mientras se alejaba, con una expresión de profundo asco, le dijo a Tae-sung que no lo siguiera. Es asqueroso intentar explotar a la gente. Con esas palabras, Ji-Wook dio por terminada la reunión, dejando a Tae-sung en un estado de completa consternación. Afuera del edificio, Ji-Wook, con el rostro serio y la mente aún procesando lo que acababa de pasar, llamó a Shiha, que jugaba alegremente con Do-hwan. Su amigo, al verlo salir tan rápido, se sorprendió. ¿Ya terminaste? Pensé que te tomaría más tiempo. ¿Salió bien el contrato? La respuesta de Ji-Wook fue un rotundo y cabizbajo no. Mientras caminaban, Ji-Wook le dijo a Shiha que no tocara cosas sucias, refiriéndose, quizás, a la corrupción que acababa de enfrentar. Shiha, con su usual inocencia, solo quería jugar. Le ofreció una caja de pañuelos a Ji-Wook. Ver a su hermanito intentando consolarlo hizo que Ji-Wook se sintiera un poco mejor, pero la preocupación seguía pesando. Mientras cargaba a Shiha, Ji-Wook se puso a pensar en el torbellino de información que de repente le había llegado a la cabeza, esa especie de conocimiento que solo alguien con muchísima experiencia tendría y que lo ayudó a ver las trampas del contrato. Era una habilidad extraña, pero fue clave para tomar su decisión. Do-hwan, siempre atento, le preguntó a Ji-Wook si creía que había manejado bien la situación. Ji-Wook sintió que por la reacción de Tae-sung lo había agarrado desprevenido. Pensó que si hablaba con el gerente principal, con el que sí tenía una buena relación, quizás hasta recibiría una disculpa. Pero también estaba el temor de que el gerente principal respaldara a Tae-sung, lo que sería una verdadera mala suerte. Suspirando, se preguntó si la traducción era su única opción para ganar plata en ese momento, aunque sabía que tenía otros talentos. Do-hwan, con su humor característico, se burló un poco de él por actuar como un adulto, a lo que Ji-Wook le recordó que llevaba haciéndolo por varios años. Justo en ese momento, el teléfono de Ji-Wook empezó a sonar. Era el gerente principal de K-Media, Hong Jin-soo. Do-hwan le insistió para que contestara. Ji-Wook tomó la llamada, y al escuchar la pregunta de Hong sobre cómo había ido el contrato, se disculpó y le dijo que no había salido bien. El gerente, visiblemente confundido, no entendía por qué. Ji-Wook se dio cuenta al instante. Hong Jin-soo no había ni siquiera revisado el contrato que Tae-sung le había dado a Ji-Wook. Sin dudarlo, Ji-Wook le pidió a Hong que esperara un momento. Se sentó en un banco, le tomó una foto al contrato y se la envió por mensaje. Acto seguido, le explicó las cláusulas problemáticas, el pago solo un mes después de la publicación y la ausencia total del nombre del traductor. Hong Jin-soo al principio no lo podía creer, insistía en que un contrato estándar no podía tener algo así. Ji-Wook simplemente le confirmó: «Eso mismo pensé yo». Al otro lado de la línea, la frustración del gerente era palpable para Ji-Wook. Jin-soo se disculpó una y otra vez, avergonzado de que Ji-Wook y el profesor tuvieran que lidiar con esa situación. Intentó justificar lo sucedido, explicando las malas prácticas de su antiguo trabajo, pero Ji-Wook lo cortó en seco. Él no estaba interesado en excusas, solo en un trato justo. Con voz firme, le pidió que elevara la tarifa a 2.500 wones por palabra, asegurándole que con eso le bastaba. Hong Jin-soo, aliviado, aceptó, pero le picaba la curiosidad. ¿Cómo sabía Ji-Wook tanto del mundillo de la industria? Ji-Wook, esquivando la pregunta, dijo que un amigo le había dado una advertencia, sin poder confesar que ese conocimiento había aparecido en su cabeza por sí solo. Jin-soo lo felicitó por ser tan minucioso. Mientras tanto, Jin-soo seguía dándole vueltas a por qué Tae-sung le había hecho eso.
Explicó que, debido a la renuncia de 2 empleados, el trabajo que debería haber manejado un líder de equipo había recaído en Shiuk. Luego, para cerrar el asunto, le preguntó si podía ir a la oficina a firmar el nuevo contrato o si prefería que se lo enviaran por correo. Shiuk, entusiasmado con la idea de ver cómo trabajaban los editores, aceptó ir en 2 días. Jin-Soo le respondió que, aunque no había nada especial, sería genial si iba y que lo vería en 2 días. Después de colgar, Jin-Soo maldijo a Tae-sung para sus adentros, todavía indignado. Por su parte, Shi-yuk recibió un mensaje de Do-hwan, quien celebraba que el problema del contrato se hubiera resuelto. Do-hwan lo recibió con un abrazo amistoso, bromeando sobre lo profesional y maduro que se había vuelto Shi-yuk. Le preguntó si quería buscar otro trabajo además de la traducción, y Shi-yuk, con una nueva chispa de confianza, respondió que si aparecía algo mejor, lo haría. Do-hwan se rió, diciendo que Shi-yuk era genial ahora, lo que hizo que Shi-yuk preguntara si lo estaba cargando. Esa noche, mientras Shi-yuk dormía, Shiha se despertó, aún medio dormido. Trató de despertar a su hermano, pero al no conseguirlo, fue gateando hasta la laptop de su padre. Con su vocecita, la llamó Papi. De repente, una mano fantasmal apareció en el aire, sobresaltando a Shiha. Asustado, el pequeño miró a la laptop y con los ojos llorosos, llamó a su mami. Luego, sin poder contener el llanto, buscó a Shi-yuk acurrucándose a su lado y llamándolo Hyun-ga hasta quedarse dormido de nuevo. Shi-yuk se despertó con un suave Hyun-ga está sonando y un peso cálido encima. Era Shiha, que se había acurrucado con él en algún momento de la noche, todavía un poco adormilado. Una sonrisa tierna se le dibujó en la cara. Hoy era el día importante. Tenía que ir a la oficina de Kai Miria para firmar el nuevo contrato, ese que había logrado negociar con tanto esfuerzo. Shi-yuk se vistió con esmero y luego le propuso a Shiha, que ya estaba despierto, ponerse una ropa linda para la ocasión. Para sorpresa de Shi-yuk, Shiha no quería cualquier ropa, agarró un disfraz de pingüino con entusiasmo, y Shi-yuk, divertido, se lo puso. Cuando llegaron al imponente edificio, no tardaron en convertirse en el centro de atención. La gente murmuraba lo adorable que se veía Shiha con su disfraz. Una empleada no pudo resistirse y, derretida, le preguntó a Shi-yuk si podía tomarle una foto. Al principio, Shi-yuk le dijo que no, pero luego, al ver su cara de decepción, bromeó y le dio permiso, siempre y cuando no subiera las fotos a ningún lado. La empleada, encantada, no dudó en sacar varias tomas. Shi-yuk, orgulloso de su pequeño pingüino, se regodeaba un poco de la atención que atraían, hasta que se encontraron con Hong Jin-soo, el gerente principal. Jin-soo los saludó amablemente y se disculpó por la espera, pero Shi-yuk no pudo evitar las miradas raras y resentidas que les lanzaban los otros empleados. Sin entender bien por qué y sintiendo la tensión, Shi-yuk alzó a Shiha en sus brazos y se dispuso a seguir a Jin-soo, aunque las miradas de reproche de los demás lo seguían hasta que se alejaron. Jin-soo explicó que el resentimiento se debía a la renuncia repentina de la gerente Han, lo que había triplicado el trabajo de todos. Shi-yuk, de repente, ató cabos y entendió que su llegada había desatado el caos. Una vez en la oficina, la firma del contrato fue rápida. Un apretón de manos entre Shi-yuk y Jin-soo selló el acuerdo, marcando el inicio de una nueva etapa para el joven. Shi-yuk, siempre proactivo, quiso saber los detalles de la traducción. ¿Debía apegarse al original o adaptarlo al estilo coreano? Jin-soo, con un suspiro de admiración, le confesó que era la primera vez que veía a alguien tan profesional, y le explicó que el objetivo era hacer que la novela resonara con el público local, sin perder la esencia. El trabajo no iba a ser fácil, y Jin-soo se comprometió a enviarle los detalles por correo. Jin-soo le ofreció un recorrido por el departamento editorial, y aunque Shi-yuk seguía sintiendo las miradas hostiles, Shiha, con su disfraz de pingüino, se emocionó con la idea de ver a los tíos y tías trabajar. Pero antes de empezar, el CEO llamó a Jin-soo, que les pidió a Shi-yuk y Shiha que lo esperaran sentados por un momento. Shi-yuk, sintiéndose un poco incómodo, intentó entablar conversación con un empleado cercano. Sin embargo, la respuesta fue fría, dejándolo dudando si lo odiaban de verdad o si solo era pura curiosidad. No tardó en escuchar a un empleado quejarse del montón de 20 libros que tenía que revisar. Gracias a su habilidad, Shi-yuk entendió que esos libros eran de géneros que no encajaban con el mercado coreano, y revisar tanto material le impedía dedicarse a otras tareas importantes. Decidido a revertir el malestar, Shi-yuk se propuso una meta: voy a hacer que dejen de odiarme. Se acercó al empleado y, sin rodeos, le ofreció un método para una revisión inicial más eficiente.
Explicó una serie de puntos de control clave, palabras, matices y el sentimiento local que, según él, reducirían el trabajo de revisar 20 libros a solo 5. El empleado, atónito por la velocidad y la información, no pudo seguirle el ritmo y le pidió que repitiera la explicación. Cuando Shiyuk intentó disculparse y marcharse, el empleado lo detuvo, casi suplicando que le explicara de nuevo, desesperado por entender esa solución. En ese momento, Shiha, el pequeño pingüino, se interpuso, pero el empleado, ahora completamente concentrado en la ayuda de Shiyuk, le pidió al niño que se apartara, que tenía algo importante que hablar con su hermano. Shiyuk sonrió, satisfecho. Mientras seguía al empleado, varias miradas curiosas se posaron en ellos, demostrando que su estrategia ya estaba dando frutos. Apenas había terminado de hablar cuando otra empleada, con una expresión de desesperación, se acercó a él. Parecía que su traductor actual se había topado con una frase clave que era imposible de resolver. Shiyuk, con su ojo experto y su habilidad particular, la revisó rápidamente. No hizo falta mucho para entender que el problema era la terminología técnica, oculta entre líneas. Como si fuera una computadora, su mente empezó a procesar un montón de términos de ingeniería electrónica, reordenándolos hasta encontrar el significado correcto. Con una sonrisa, Shiyuk le explicó que el autor había usado un proceso de semiconductores como analogía y le mostró la manera perfecta de reescribir la frase para que quedara impecable. Las caras de asombro no se hicieron esperar. Los colegas que habían estado escuchando de reojo se quedaron boquiabiertos. ¡Increíble!, pensaron. La noticia corrió como pólvora y en cuestión de segundos, Shiyuk se vio rodeado por una multitud de empleados que le pedían ayuda con sus propios dilemas de traducción. Uno incluso gritó, ¡yo primero! La situación se estaba saliendo un poco de control, pero antes de que Shiyuk pudiera responder, el gerente Hong Jin-soo apareció en escena, abriéndose paso entre la gente. Con un tono protector, les dijo a todos que dejaran a Shiyuk en paz, recordándoles que él no estaba ahí para resolver problemas menores, sino para trabajos más importantes. La discusión subió de tono por un momento, mientras Jin-soo defendía su punto. Los empleados a regañadientes volvieron a sus escritorios. Aprovechando la calma, Shiyuk se dirigió a buscar a Shiha para irse. Lo encontró cerca de una oficina, charlando animadamente con uno de los empleados. Al parecer, el hombre estaba elogiando a Shiyuk, contándole a Shiha lo eficiente que era su hermano y cómo sus métodos habían reducido el trabajo de todos. Shiha, con su trajecito de pingüino, escuchaba atentamente, orgulloso de su hyung. El empleado, encantado con la conversación, prometió que Shiyuk solo recibiría trabajos dignos y le pidió a Shiha que se hiciera a un lado. Pero Shiha, lejos de obedecer, se negó rotundamente. El empleado, sorprendido por la terquedad del niño, le prometió a Shiha que le pediría al gerente un aumento para su hermano, enfatizando lo excepcional que era Shiyuk como traductor novato. Shiha, viendo su oportunidad, se puso un pequeño traje, sacó una tarjeta de presentación que decía Shiha, equipo de ventas, y se la ofreció al empleado con una sonrisa traviesa. Justo en ese momento, un fuerte grito del gerente, ¿por qué tanto ruido?, puso fin a la tierna y caótica escena. Al escuchar ese grito, el gerente Hong Jin-soo, que recién llegaba, se vio obligado a intervenir, ordenando a todos que se alejaran de Shiyuk para que pudiera mantener su espacio. El gerente luego saludó al director, quien se disculpó con Shiyuk por el alboroto de sus empleados, asumiendo toda la responsabilidad y dándole la oportunidad de quejarse si algo lo había molestado. Shiyuk aceptó el gesto y el director, impresionando por su profesionalismo, le pidió a Hong Jin-soo que lo acompañara a una reunión e inesperadamente invitó también a Shiyuk. En el camino a la sala de reuniones, el director le preguntó al gerente Hong sobre el progreso del contrato con un tal escritor Song Tak-soo. Hong respondió que todo iba bien e incluso bromeó diciendo que comía kimchi en su casa, revelando una amistad cercana. La mención del nombre Song Tak-soo golpeó a Shiyuk como un rayo. De repente, una avalancha de información sobre el autor, un novelista de artes marciales súper popular en los 2000, un bestseller que todo el mundo de la generación de su padre había leído, inundó su mente. Shiyuk, disimulando su sorpresa y preguntándose de dónde salía ese conocimiento, logró inventar una excusa.
Dijo que había escuchado a unos caballeros mayores quejarse de que el escritor ya no publicaba. El gerente Hong confirmó que Song Taek-soo se había retirado para dedicarse a la agricultura, pero para sorpresa de todos, reveló que el famoso autor estaba planeando escribir una nueva novela. La noticia emocionó a Shi-yuk de una manera extraña e inexplicable, como si algo dentro de él resonara con esa información. Para quitarle un poco el foco y distraer a Shiha, Shi-yuk le explicó a su hermanito qué eran las artes marciales con movimientos exagerados y divertidos. Hong Jin-soo, sumándose a la broma, imitó un ataque de energía. El director, viendo la escena, comentó con humor que las referencias de Magic Kid Mari ya eran para otra generación, dejando claro lo mucho que había pasado desde la última vez que ese escritor había puesto algo en papel. Ya en la sala de reuniones, con tazas de café sobre la mesa, el ambiente se puso más serio. El director anunció que uno de los libros más importantes de la editorial sería lanzado en Norteamérica. Hong Jin-soo explicó que había encontrado un buen traductor y que ya tenía una muestra del trabajo para que la revisaran. Shi-yuk, atento, escuchó la conversación y cuando le ofrecieron revisar la traducción, aceptó con interés. Sin perder tiempo, examinó el texto. Su rostro se puso serio y con la misma calma que usaba para resolver los problemas de los compañeros, señaló que la traducción necesitaba revisiones. Explicó que si bien era correcta, carecía de la esencia o el matiz del personaje, insinuando que el traductor quizás no tenía experiencia nativa o una comprensión profunda del lenguaje en contexto. Shi-yuk, lejos de intimidarse, usó el ejemplo de cambiar un simple sorry a pardon para demostrar cómo el matiz podía alterar completamente el sentido de un personaje. Al ver su profundo entendimiento, tanto el gerente Hong como el director quedaron asombrados, al punto de tomarle las manos y, entre risas y elogios, prácticamente le aseguraron que tendría total libertad creativa. Pero el entusiasmo tuvo que esperar un momento. El director, en medio de la euforia, recordó que faltaba algo fundamental, la firma del contrato. Con apuro, le pidió a Shi-yuk que firmara, asegurándole que ellos se encargarían de todo lo demás. Shi-yuk, un poco abrumado por tanto revuelo, se preparó para hacerlo. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para excusarse y se despidió con Shiha en brazos, explicando que el pequeño ya estaba aburrido. Al salir de la oficina, Shi-yuk suspiró. Agradeció tener a Shiha como excusa para escapar de la intensidad del ambiente, valorando ese tiempo de juego con su hermano por encima de las exigencias corporativas. Caminando por la calle, Shiha vio un cartel de Gamyatang y, con la inocencia de un niño, le pidió a Shi-yuk que entraran. Era un plato que Shi-yuk no esperaba ver tan promocionado, pero aceptó. Ya dentro, Shiha se preparó para devorar su porción con un entusiasmo contagioso. En la mesa de al lado, una mamá luchaba por convencer a su hijo, Sen-jorn, de que comiera, pero el niño se negaba rotundamente, diciendo que la comida no se veía rica. La mamá, frustrada, le señaló a Shiha que ya iba por su segundo plato. Al ver a Shiha disfrutar tanto, Sen-jun no pudo resistirse. Preguntó si de verdad estaba tan rico y Shiha, con un pulgar arriba, lo confirmó. Eso fue suficiente para que Sen-jun se animara a probar su propia comida. Sen-jun probó su propia comida y, para sorpresa de todos, también le encantó. Su mamá y Shi-yuk se alegraron de ver a los niños disfrutando tanto. Shiha, emocionado, se despidió de su nuevo amigo con la promesa de volver a verse, aunque su compañera, con más sentido común, se preguntó cómo harían si ni siquiera sabían sus nombres. Mientras Shiha y Shiha, vestido con su adorable disfraz de pingüino, caminaban por la calle. Shi-yuk no pudo evitar pensar en el futuro. Quería que Shiha creciera, que hablara con fluidez, que hiciera amigos y que saliera con ellos como cualquier otro niño. Pero cuando Shiha lo llamó Hyung con una voz aún balbuciante, Shi-yuk se dio cuenta de que ese día aún estaba lejos y que todavía le quedaba mucho camino por recorrer para ver a su hermanito completamente recuperado. Ya de vuelta en casa, Shi-yuk se despertó cansado, con Shiha durmiendo plácidamente a su lado. El trabajo de traducción lo estaba agotando, lo dejaba sin fuerzas, pero era una responsabilidad que asumía con cariño. Ese día, tenían que preparar las cosas para la guardería de Shiha y llevar los documentos necesarios. Mientras Shiha juntaba una manta, se sorprendió al ver a Shiha acercarle las toallitas húmedas y los pañales sin que se lo pidiera. Su hermanito estaba creciendo, volviéndose más independiente, y eso llenaba a Shi-yuk de orgullo. Una vez que tuvieron todo listo, Shi-yuk recordó que también necesitaban los registros de salud de Shiha.
Pensó que debían estar en la tablet de su mamá, y al mencionarla, Shiha reaccionó con una alegría inocente. Shiyuk tomó la tablet y para su alivio, encontró la carpeta con todos los registros médicos de Shiha. La carpeta con todos los registros médicos de Shiha. Al revisar los registros médicos de Shiha en la tablet, Shiyuk notó con preocupación que su desarrollo del lenguaje era más lento de lo esperado y que requería una consulta. Para distraerse de la preocupación, Shiyuk llevó a Shiha a la guardería. Ni bien entraron, Shiha se lanzó corriendo al ver a su amigo Seonjun, ese mismo niño con el que había compartido la mesa el día anterior. La mamá de Seonjun y la cuidadora del lugar los recibieron. Tras el saludo, la mamá le preguntó a su hijo si ya conocía a Shiha, a lo que el pequeño respondió con un gracioso «Nos vimos en la Antártida», haciendo reír a los adultos que aclararon que en realidad había sido en el restaurante. Shiyuk aprovechó para presentarse y con una sonrisa corrigió la confusión de la mamá de Seonjun, quien lo había tomado por el padre de Shiha. Seonjun, con su pelota en mano, no perdió el tiempo y le preguntó a Shiha si le gustaba el fútbol, antes de darle una demostración de cómo se pateaba, aunque esto le valió un recordatorio de la cuidadora de que eso se hacía afuera. Pero Shiha ya estaba fascinado. Seonjun, viendo el interés de su nuevo amigo, lo tomó de la mano para ir a jugar al patio. La mamá de Seonjun, viendo a Shiyuk agotado, le ofreció cuidar a los chicos para que él pudiera relajarse un rato. La cuidadora, con una sonrisa amable, añadió que Shiha seguro se la pasaría bomba ahí. Con esa tranquilidad, Shiyuk pudo ver cómo los chicos se lanzaban a jugar. Seonjun, con la energía que lo caracterizaba, le mostraba a Shiha cómo patear la pelota. ¡Pase!, le gritó, y Shiha, con los ojos bien abiertos y una sonrisa, ya estaba listo para recibirla y meterse de lleno en el partido improvisado. ¡Uf! ¡Qué finalazo! Así como el prota se metió de lleno en el partido improvisado, ustedes métanse de lleno a darle like, suscríbanse para no perderse nada y comenten qué manhwa quieren que narre después. ¡Nos vemos en la próxima!